¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues lo prometido es deuda. Este momento que vive el país me queda claro que es definitorio no solamente para políticos, sino también para medios de comunicación, para comunicadores, para empresarios. La disputa férrea, dura, difícil que se está librando por el futuro del país muestra los verdaderos rostros alrededor de la misma, de aquellas que deciden inclinarse de un lado para defender intereses personales, intereses de grupo, y quienes deciden denunciar de manera correcta, de manera adecuada, pensando simple y llanamente en el bienestar de una población. En este marco aparecen los medios corporativos de comunicación, que siempre han jugado un papel importante, no de ahora, desde hace mucho tiempo. No olvidemos que durante décadas Televisa fue un factor determinante para la creación y consolidación de la narrativa neoliberal, de la narrativa presidencialista. Posteriormente se sumó Televisión Azteca con Ricardo Salinas Pliego a la cabeza, pero una época en la cual el propio Emilio Azcárraga ya dijo, somos soldados del PRI, y que a través del noticiero de Jacobo Zabludovsky, de programas como Siempre en Domingo, como El Chavo del Ocho, como las famosas telenovelas, como el fútbol mexicano incluso, lograron, por supuesto, crear toda una estructura narrativa para desviar la atención de los temas importantes. El pan y el circo llevado, por supuesto, a otros niveles. Pero es precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando hace su aparición Televisión Azteca, cuando es adquirida por un joven empresario regiomontano que era hasta ese momento desconocido por muchísimas personas, pero que llegaba con la plata suficiente, según se aseguraba en esas épocas, para adquirir no solamente dos canales de televisión, sino también la operadora de teatros, así como también los estudios Churubusco. Hubo muchos comentarios, muchos señalamientos. Incluso el fin de semana les vamos a presentar una entrevista con el periodista Ignacio Rodríguez Reina, que reportó en ese momento los vínculos de Raúl Salinas de Gortari con Ricardo Salinas Pliego y cómo estos permitieron que ganara precisamente la concesión, porque la idea era que los Salinas de Gortari pues fueran los verdaderos dueños de la televisora y que tuvieran, por supuesto, control de la línea editorial durante el próximo sexenio o durante el sexenio que entraba, que era el de Ernesto Cedillo Ponce de León, algo que finalmente no ocurrió porque Ricardo Salinas Pliego fue más mafioso que los propios mafiosos y aprovechó en definitiva la coyuntura para quedarse con todo el control de esta concesión, misma que ha ocupado, que ha utilizado para extorsionar, para golpear, para intimidar. Vea usted lo que ha pasado en los últimos días, a raíz precisamente de que se le quieren cobrar impuestos. Al señor no le gusta pagar impuestos, no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Lo hemos explicado ya en diversas oportunidades, desde el ámbito económico, desde el ámbito social, desde el ámbito político. ¿Por qué razones él considera que está por encima de la ley y que por lo tanto no tiene que acatar ningún tipo de reglamento, ahora justificándose con los conceptos de libertad, cuando lo que busca es la libertad de no hacer nada, es la libertad de que no le hagan nada, es la libertad de hacerlo absolutamente todo? Como bien lo señalaba en un narrativa Ricardo Valderas, digamos las cosas como son. Los empresarios, muchos de los empresarios grandotes de este país, son verdaderos delincuentes de cuello blanco. Y efectivamente, Salinas Pliego es un delincuente de cuello blanco, que se comporta de una manera tiránica, incluso con sus propios trabajadores, a los que los obliga a decir lo que él piensa. Y entiendo, como se los he dicho en otras ocasiones, lo que es una línea editorial, sobre todo los medios corporativos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que te conviertas simple y llanamente en el replicante de lo que dice tu patrón, ¿no? En la bocina, como quien dice, en el lector de los designios de aquel que paga
tu salario. Hay límites también, límites muy importantes en la cuestión ética para decir, yo ya no le entro a este tipo de temas. Pero vanidad, mi pecado favorito, el dinero siempre, siempre seduce. Y esto se lo pongo porque en este momento nuevamente hay un hashtag que dice apaga televisión azteca. Y es a raíz precisamente de las provocaciones que ha lanzado de una manera constante Salinas Pliego, quien en un principio fue muy apapachado, hay que reconocerlo, más allá de simpatías o antipatías, fue muy apapachado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el cual llegó a diversos acuerdos, por supuesto, que le permitieron tener ganancias importantes al empresario a través de lo que fue las tarjetas del bienestar, programas sociales y demás. Por eso es que se atreve a hablar de un desvío de recursos en este programa, porque cree tener la información para chantajear al gobierno de López Obrador. Y por eso López Obrador le dice, pues presenta las pruebas, no solamente andes ahí cacareando, así de sencillo. Y Ricardo Salinas Pliego ha demostrado fehacientemente que va a enfrentar a este gobierno, que lo va a enfrentar y va a enfrentar al Estado mexicano para imponer su razón. Y muy probablemente termine perdiendo. Pero una de sus principales actitudes y principales berrinches es que a la administración de López Obrador no le va a pagar un solo peso. Eso es lo que quiere, porque es un conflicto que seguramente va a heredar Claudia Sheinbaum, que ya marcó el derrotero, ya dijo, el señor tiene que pagar impuestos. Por eso es que está fúrico. Por eso las lágrimas de oligarca caen por todos lados. Por eso le exige a la Semarnat de manera prosaica, grosera y ordinaria que quite los sellos de clausura para que pueda desarrollar su torneo de golf, aun y cuando ya le dijeron que no se puede por la misma vía legal. Algo que él, por supuesto, pues hace como tío Lolo, ¿no? O sea, para mí la ley se aplica, la ley que a mí me conviene, la ley que yo entiendo y la ley que va y se ajusta a mis intereses. El resto de la ley lo ignoro. Así es, Ricardo Salinas Pliego. Pero ahora, a través de Televisión Azteca, le reitero, ha estado lanzando diversas acciones que sin duda alguna cruzan cualquier espectro ya ético. Y no es porque alguien se suba al púlpito, todos cometemos errores, todos hemos tropezado definitivamente, pero, y no es nadie para dar consejos, ni sentirte con autoridad moral, ni mucho menos, pero sí llega un momento en el cual dices, ah, caray, ¿no? Por ejemplo, esto que apareció en los peluches, en donde parodian a Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, quien ha sido víctima constante de un discurso de odio, ¿no? De un discurso burlón, de un discurso agresivo por parte de Salinas Pliego en X, y que ahora en la televisora, en una concesión, ojo con esto, en una concesión, la parodia de una manera vulgar, de una manera cobarde, ¿no? Incluso en su cuenta de Twitter, @Azteca Noticias, titulan La senadora con C dice que ha faltado a trabajar por razones de peso. Está en la campaña de Claudia haciéndole la barbacoa, dicen. Así o más deleznable este sketch. Así o más podrido comunicacionalmente hablando. Así o más vergonzoso como tal. Yo no voy a satanizar a las personas que lo realizan o las personas que lo ejecutan, porque es cierto, también los medios son cerrados y hay gente que no consigue trabajo en otro lado. No lo justifico, en lo personal yo no lo haría, pero hay situaciones en donde muchas veces tienes que reaccionar de manera diferente. Yo por eso me voy con el responsable real, y el responsable real se llama Ricardo Salinas Pliego, quien lleva meses ejerciendo violencia política y mediática en contra de Citlali Hernández, hecho permitido por las autoridades correspondientes. TV Azteca siempre ha sido una herramienta, como nos dice Braulio Luna en su cuenta de X, @, Braulio Luna, pronto lo vamos a invitar otra vez al canal, y él lo señala muy bien, es herramienta de basura mediática para promover y defender los intereses de su dueño, ¿no? Este hombre que debe 63,000 millones de, de pesos. Y varios comunicadores, varios periodistas alzaron precisamente la voz a través de esta red social para cuestionar este sketch y cuestionar precisamente la postura de Televisión Azteca. Todos coincidiendo en eso, en la calidad de este tipo de productos, en la preparación de los mismos, en la finalidad como tal de,
de los mismos. Y les decía que yo me iba sobre la cabeza, porque a final de cuentas muchos de los que trabajan en Televisión Azteca ejecutan las órdenes como tal. Vuelvo a lo mismo, no lo justifico, pero trato de entenderlo. Y es que vemos casos como por ejemplo el de Carolina Rocha, que de verdad fue lamentable el episodio que se registró en X. Ella postea sobre una imagen de Xochitl Gálvez hablando del tema de los programas sociales y dice, de los pactos de sangre al robo del logo del INE, todo para que se crea que Xochitl Gálvez no quitará programas sociales. Ella en alguna ocasión llamó a revisarlos y también reducir y adelgazar beneficiarios. El INE exigió eliminar la imagen. Ojo, desde que inició su camino a la presidencia, el Frente se apropió de los colores rosa y blancos, el INE no se toca, pero sí se expropia. Sus ex consejeros como Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés, Arturo Sánchez, Alejandro Latapí, son todos parte de su equipo político. Aquí imágenes eliminadas y el tuit de Galvez, que fue de lo que hablábamos ayer y hoy por la mañana. Y uno de los personajes que le contesta a este posteo es Ricardo Salinas Pliego, que dice, los programas sociales están desde que llegó Vicente Fox y no se pueden quitar a la población. Lo que sería prudente es revisar si podemos reducir al mínimo, porque no es bueno estar manteniendo jóvenes huevones, imagínense, que no hacen nada. Creer que porque repartimos dinero, no, que no es nuestro, vamos a acabar con la pobreza, es igual que creer que por repartirnos títulos universitarios vamos a acabar con el analfabetismo. Digo, la mentalidad de un empresario de derecha que ha creado y ha crecido y se cree, ¿no? La narrativa neoliberal en donde lo que aquí importa es aplastar cualquier aspecto social y dejarlo todo al libre mercado y a la divinidad, por supuesto, de la suerte. Pero aquí el punto es que Carolina Rocha le contesta, cierto, yo recuerdo de niña Solidaridad de Carlos Salinas y su arranque en Chalco, Estado de México. Chalco sigue siendo un municipio de rezagos y pobreza. Progresa de Cedillo y papá de oportunidades de Fox surgió en una comunidad de Hidalgo que mejoró, pero por las remesas, ¿no? Porque dice, por las razas, porque sus habitantes migraron para salir de la pobreza. Por eso llega a ser absurdo que las dos propuestas presidenciales partan de la promesa de no cambiar nada en política de desarrollo social, como le llaman. En pocas palabras, y empiezan la retaíla, por supuesto, de comentarios, pues haciendo mofa de la analista Carolina Rocha, ¿no? A la que consideran que regañaron, a la que consideran que evidenciaron. Y a mí me parece que ese es un reflejo más que de Carolina Rocha, del propio Ricardo Salinas Pliego, del poco respeto que le tiene a sus empleados, a las personas que le son leales de una u otra manera porque están poniendo la cara por él. Les decía en un principio, estamos en una época de definiciones y mucha de la gente que actúa de esa forma pierde credibilidad y en los medios perder credibilidad periodística es prácticamente tu ostracismo en muchos sentidos, es prácticamente tu aislamiento en lo que te gusta. Entonces, esa pérdida de credibilidad que están sufriendo muchos de estos comunicadores provocados por su patrón, por su jefe, es algo que él tendrá que asumir más adelante y es algo que él tendrá, por supuesto, que determinar. La pregunta es, ¿por qué aceptarlo del otro lado? ¿Por necesidad? ¿Por comodidad? ¿Por qué razones? Porque la televisión, a final de cuentas, es mucha, pero mucha vanidad. Lo cierto es que para mí este caso en particular de Salinas Pliego viene a plantearnos la imagen perfecta de un cacique que representa como nadie a esa oligarquía que impone, que desecha, que amenaza, que extorsiona, que destruye, y todo con la finalidad de defender sus propios intereses. Un personaje totalmente, pero totalmente enemigo de la democracia y enemigo de las mayorías, que por eso no tiene un gramo de credibilidad, aunque sí, seamos honestos, y es ahí lo más lamentable. Muchos de los espacios de televisión azteca en materia informativa son los menos creíbles de toda la industria, según diversos estudios. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego se ha convertido para un sector importante de la población en una especie de héroe, en una especie de adalid que se atreve a retar al Estado en diferentes circunstancias e imponérsele como tal, o por lo menos burlarse de lo que ese sector de la población considera nocivo. Porque no olvidemos, que los principales odiadores de López Obrador, los principales anti-López Obradoristas, ni siquiera son
los personajes que están al nivel o un poco arriba de Salinas Pliego, que arriba de él está Slim, que no creo que odie a López Obrador, y Larrea, que tal vez sí, no lo odia, pero no lo ve, pero lo ve como un enemigo político. Pero ni siquiera los que están un poco más abajo de Salinas Pliego, como este Beckman, como Aramburu Zavala y los demás que confluyen las 10, las 10 riquezas de este país, ¿no? Eso me queda clarísimo. Los principales odiadores de López Obrador, los principales integrantes de la PG-fobia, como diría Hernán Gómez, son los empleados bien pagados, son los famosos pobres de derecha, son aquellos que ganan un muy buen salario y creen o piensan que son parte de una clase alta, lo cual están totalmente perdidos, o son esa gente pobre que se cree clase mediera, ¿no? Y que siente precisamente que forma parte de esa clase media superior, claro, a los jodidos de abajo, y que trabaja demasiado para tener lo que tiene, a final de cuentas, sin darse cuenta que jamás será visto como uno de ellos. Esa gente que está en contra del sindicalismo, que está en contra de los derechos laborales, que está en contra del buen salario, porque cree que cuando llega a tener algo de su propiedad, pues va a ir en contra de sus propios intereses y qué mejor que despreciarlos desde ahora. ¿Usted qué opina? Si les gustó el video, déjanos su pulgar arriba, por supuesto, déjenos su like, compártanlo en toda la extensión de la palabra. Ya lo sabe, suscríbase, ya lo sabe, dele a la campanita y si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias, se los vamos a agradecer muchísimo. Oiga, antes de irnos, por favor, no nos quite todavía. Solamente comentar lo de las declaraciones en el INE, ya se me estaba olvidando, es importantísimo. Lo que dijo el consejero Wick Espadas y lo que dijo la propia presidenta del INE, ¿no? Guadalupe Tadei, a Espadas, él abiertamente dice, a ver, sí vivimos en una etapa de violencia, sí vivimos una época complicada en materia de crimen organizada, pero no hay nada, absolutamente nada que justifique la anulación de los comicios o que el narcotráfico está controlando los comicios, o que la violencia está definiendo los comicios. No estamos, dice, en una situación de terrorismo electoral, ni está en peligro la elección del próximo 2 de junio. Por lo tanto, ahora sí que el mensaje del consejero a la oposición principalmente no es por ahí, porque ya empezó la judicialización de este proceso. Claro, ellos pueden meter miles y miles y miles y miles de demandas, eso es un hecho, y miles y miles y miles de temas. Pero otra cosa es que trasciendan. Y por lo menos aquí vemos Espadas diciendo, a ver, cuidado, porque no pasa de nada de eso. Y Guadalupe Tadei le responde al presidente, pero a su vez responde también a la oposición, que es la que ha dejado ver toda la intención de anular y descarrilar este proceso de una manera o de otra. Y lo que dice Tadei es, aquí en el instituto no hay la mínima intención de caer en un golpe de estado técnico. No va por ahí. Nosotros estamos trabajando para llevar a cabo una elección correcta. La elección se está desarrollando bien y por lo tanto tampoco hay justificación para pensar así. Y tercer tema del INE, echó para atrás esto que buscaban Federico Doring y el candidato del PAN a la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza, de que se prohibiera la hora nacional, porque según ellos eso ha ayudado a que Sheinbaum esté arriba de Xochitl Gálvez, porque la promocionan a Claudia Sheinbaum, lo cual es verdaderamente risible, se los decía hace unos días, ¿no? Y con esto ya le quitan de los hombros el pesar, sobre todo a la gente de Televisa, que fueron los únicos que no transmitieron la hora nacional como estaba pactado, por temor a ser sancionados por el INE, pero como así se los decimos, el INE lo dijo, lo repitió, sería una censura periodística. Sería un acto de represión completamente pedirles que bajaran la hora nacional o sancionarlos por la hora nacional, como lo está pidiendo el PAN, un partido de derecha acostumbrado a ganar a la mala y a aplicar este tipo de políticas que van en contra completamente, pero en contra de cualquier fortalecimiento de la democracia. Pues ahora sí nos vamos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos mañana y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer.